Cordial salud. Mi nombre es Ludis Marcela Ruiz López, estudiante de licenciatura en Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Dentro del curso Cátedra de Estudios Afrocolombianos, he venido desarrollando una serie de actividades enfocadas dentro de la propuesta en contra del racismo y la discriminación en las escuelas. En este caso, haciendo énfasis en la etnia afrocolombiana. A continuación, les informaré sobre los avances. Una cátedra de estudio que poco se da. Los afrocolombianos han sido una de las poblaciones o etnias de Colombia que afrontan no solo el flagelo de la violencia, sino también la discriminación de raza y género. Las instituciones educativas son lugares de encuentro intercultural y diversidad étnica. En algunos casos se presenta la discriminación que la raza negra ha tenido que soportar por miles de años. A pesar de las distintas campañas televisivas, la proclamación de leyes y decretos, pero también se hace evidente que a pesar de esto, las instituciones no ejecutan muchas de las mismas. Tal es el caso de la Cátedra de Estudio Afrocolombiana, que es de carácter obligatorio. Se deja de impartir. Por tal motivo, la necesidad de efectuar estrategias de inclusión en las mismas, para fortalecer, entre otras cosas, mitigar la discriminación. Para ello, se debe establecer la Cátedra de Estudio Afrocolombiana en las instituciones educativas, que de acuerdo a la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1222 de 1998, es obligatoria en el área de ciencias sociales y en todos los establecimientos educativos estatales y privados que ofrezcan los niveles de preescolar, básica y media. No solo para empezar a cumplir las normas, sino para que los estudiantes alcancen a identificar la importancia de esta raza en Colombia, así como las inclemencias de los españoles en la época colonial con los mismos. Con esto se pretende crear conciencia y promover acciones de inclusión étnica, como disminuir situaciones de discriminación hacia ellos. Como recuento, se puede hacer inferencia de las poblaciones que ocupan el territorio colombiano. Hoy día, la multiculturalidad, etnicidad y diversidad son términos que usamos para referirnos a nuestros semejantes. Tal palabra debió tomar sentido hace mucho tiempo, pero que lastimosamente hoy día aún no logramos comprender. Hagamos énfasis en las etnias afrocolombianas, descendientes directos de los esclavos negros traídos de África. De aquí su nombre. Aproximadamente el 25% de nuestra población pertenecen a esta cultura, el cual están presentes en más de 800 municipios, pero cuyo foco se presenta en las principales ciudades del país, tales como Medellín, Cartagena, Bogotá y Cali, entre las relevantes y sobre todo en la región pacífica. De acuerdo a nuestra historia, los esclavos buscaban su libertad y desarrollaron, entre otras cosas, su propia lengua, la cual utilizaban para comunicarse entre ellos y despistar a sus amos. Los esclavos se escapaban de los españoles para internarse en la selva y desde ahí planeaban la forma de alcanzar la libertad. A los esclavos que lograban escaparse fueron llamados cimarrones. Los lugares que construían en las selvas, montañas, para esconderse y protegerse, se conocían como palenques. Lo cierto es que después de mucho tiempo lograron ser reconocidos como personas y aunque tuvieron que seguir luchando para ser iguales a los demás, hoy día se han proclamado leyes que defienden y propician sus arraigos culturales. Una justificación. Se hace indispensable retomar la importancia de la cultura afrocolombiana, haciendo referencia a las diferentes manifestaciones que estos seres hacen de la misma. Es así como podemos encontrar literatura que menciona lo mágico de sus bailes, cantos,
prácticas religiosas que en muchas ocasiones fueron como burla de las festividades religiosas de los blancos en la época de la colonia. Los afrocolombianos han alcanzado su reconocimiento gracias a las luchas que ellos implementaron a través de los movimientos sociales, del imperialismo que los grupos armados al margen de la ley impusieron sobre ellos en algunas regiones de Colombia, en ocasiones masacrados y en mejores condiciones, desplazados de sus territorios. Un pueblo mágico. Una de las prácticas milenarias del hombre ha sido el uso de las plantas para curar enfermedades. Si tocases pensar en el origen de la medicina, seguro las plantas tienen la respuesta. Recordemos que las plantas son esenciales en la vida del hombre, dado que en la cultura afro, una de sus manifestaciones es la curandería, práctica ancestral originaria de los esclavos africanos, y que en África es muy común. Se trata del conocimiento curativo de las plantas, su uso para mejorar la salud de quienes sufren algún padecimiento, tales como mordedura de culebra. Las personas que querían ser curanderos debían hacer un juramento en un río, en el cual se comprometían a no utilizar estos conocimientos para hacer el mal. Del río salía una cosa, y que tal cosa como mula arrebatada al que jura y lo lleva al río adentro, que es muy grande, y si jura mal, se queda allá, y si jura bien, lo vuelve a la orilla. Esto según Restrepo 1999. Dando a entender que las personas que se dedican a la curandería deben ser iniciados mediante un ritual en el cual un ser magnífico los analiza buscando que sus prácticas sean para el bien y no para causar daño a nadie. Aunque hoy día esto haya bajado su intensidad, que podemos encontrar en estas comunidades afrocolombianas a personas que se dedican a esto, pero dichos conocimientos se adquieren como legado de las manifestaciones orales y pasa de una generación a otra como herencia familiar. Otra de las manifestaciones culturales que causa curiosidad y que en la cultura afrocolombiana al parecer es tradicional es la forma como promueven la vida y el cuidado de la naturaleza, haciendo un vínculo directo entre un ser nacido y un árbol. Al nacer, el ombligo del niño afrocolombiano es enterrado en un lugar específico y en ese mismo lugar se siembra un árbol. A medida que va creciendo el niño, se le va informando del acontecimiento y se le exige que sea cuidador del árbol con el que fue vinculado. Esto según Salazar 2016. Se hace evidente la forma como las costumbres culturales de los afrocolombianos tienen en cuenta la naturaleza y su protección. Dentro de las prácticas curativas también se tiene conocimiento de la brujería, que dentro de los rituales de los esclavos involucraban a demonios para que castigaran a los blancos que los maltrataban, así como el uso de hierbas hirientes o con cualidades venenosas o alucinógenas que usaban en contra de aquellos amos crueles. Hoy día, la práctica de la brujería es común en las comunidades afrocolombianas, sin saber si se trata de infundir temor o en verdad funciona. Cultura prevalente. Hoy día podemos encontrarnos grupos musicales con mucho éxito a nivel nacional e internacional, gracias a que sus estilos musicales mantienen la influencia de su región, de su cultura afrocolombiana. Tal es el caso de Choquitao y Herencia de Timbiqui, para mencionar las más significativas. Aunque son pocos los ritmos colombianos que no tienen influencias de la cultura afrocolombiana. La música se ha convertido en una forma de preservación de la cultura con grandes potencialidades y para la cultura afrocolombiana esta ha tomado mucha relevancia. Muchas de las festividades que en algunas regiones de Colombia se llevan a cabo tienen tintes de la cultura afrocolombiana, las cuales se mantuvieron o retomaron de las que hacían los esclavos en la época de la colonia. En el día que los amos le daban libre,
Los esclavos acostumbraban a realizar rituales a manera de burla hacia los blancos. Con el tiempo, estos rituales fueron convirtiéndose en tradición. Es así como encontramos los carnavales que anteceden a la Cuaresma católica. Un ejemplo de esto es Carnaval de Barranquilla. Es una fusión de lo profano con lo sagrado, caracterizado por los llamativos disfraces y coloridos vestuarios. La advocación de la Virgen del Carmen Quibdó se celebra mediante procesiones terrestres y acuáticas y fiestas. Como reflexión, espero que hayan logrado entender la importancia de la cultura afrocolombiana y de sus manifestaciones culturales. Se espera que cuando vuelvan a relacionarse con algunas de estas personas entiendan que son comunes y corrientes, como ustedes o como yo, que su color no es razón para ser excluido, sino por el contrario, digno de orgullo, porque al final Colombia es un país diverso, pluriétnico y multicultural, donde todos cabemos con nuestras diferencias. Muchas gracias.